IMC. ¿Qué es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal, IMC, controlará si una persona está en su peso ideal. Aprende a calcularlo y conocer sus valores óptimos. La obesidad por sobrepeso representa una de las enfermedades muy importantes en la sociedad actual. El cálculo del índice de masa corporal, IMC, nos ayudará a conocer si tenemos sobrepeso u obesidad y así poder plantearnos objetivos para alcanzar nuestro peso ideal. ¿Qué es el IMC? El índice de masa corporal, IMC, es la fórmula para determinar el peso ideal y saludable de una persona según su estatura y su peso actual. Para determinar si una persona está por encima de su peso ideal o está demasiado delgada se utiliza el IMC o índice de masa corporal. Por regla general, el resultado que se obtiene del índice de masa corporal puede determinar si su estado físico y de salud es bueno o por el contrario debe cuidarse en mayor medida. ¿Cómo se calcula? Fórmula del IMC. El cálculo es relativamente simple. Consiste en dividir el peso, expresado en kilos, entre la estatura, en metros, elevada al cuadrado. El resultado se compara en una tabla que te indica si el peso es el correcto o si es demasiado bajo o elevado. Generalmente se considera satisfactorio un IMC que se sitúa entre 18,5 y 24,9. Si el IMC es inferior a 18,5, probablemente sea demasiado delgado. Si es igual o superior a 25, tienes unos kilos de más. Si el IMC está por encima de 30, podemos hablar de obesidad. Por ejemplo, si su peso es de 60 kilogramos y su altura es de 165 centímetros, el resultado obtenido en la IMC fórmula es de 22,4, que está dentro de los parámetros considerados normales del índice de masa corporal. Es importante calcular nuestro índice de masa corporal de manera periódica, una vez al año para saber si estamos dentro de nuestro peso ideal. Es importante tenerlo controlado especialmente en edades de cambios hormonales, entre los 18 y 25 años, durante la menopausia, desde los 30 hasta los 45 el cuerpo desarrolla muy pocos cambios, altura, peso, trastornos hormonales, por lo que el índice de masa corporal debería ser estable. Mantenerse dentro del rango del peso ideal disminuye el riesgo de sufrir enfermedades, como la desnutrición o la obesidad, las cuales pueden ocasionar complicaciones y generar enfermedades relacionadas, como trastornos hormonales o enfermedades cardíacas, por ejemplo. Por este motivo, es común que los médicos, enfermeros y nutricionistas calculen el IMC en las consultas de rutina. De esta forma pueden verificar qué riesgo tiene la persona de malnutrición, ya sea por déficit o por exceso. Es importante mencionar que el IMC no toma en cuenta la composición física del individuo, es decir, qué cantidad de músculos o agua tiene la persona. Por este motivo su resultado podrá no ser el más adecuado para los atletas, fisicoculturistas o personas que sufren de retención de líquidos, por ejemplo. Actualmente, esta fórmula está cayendo en desuso porque se está viendo que el IMC no hace diferencia entre la grasa corporal y la muscular, lo que hace que no sea muy exacto. Un deportista o un culturista van a tener siempre un sobrepeso si tenemos en cuenta su peso respecto a la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona obesa. Esta última tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el peso. Evaluar la cantidad de grasa marca mejor nuestro estado de salud. De todas maneras, los individuos que no se encuentren dentro de su peso ideal, deben realizar cambios en su alimentación y en su estilo de vida, incluyendo la realización de actividad física, por ejemplo, para lograr alcanzar el peso más indicado tanto para su altura, como para su edad. Cuando se está por debajo del peso ideal, lo ideal es aumentar el consumo de alimentos ricos en nutrientes para que el organismo tenga lo necesario para protegerse de las enfermedades, ya que de esta forma aumentamos el sistema inmune. En cuanto a las personas que están por encima del peso ideal, deben consumir menos calorías, evitar el consumo de alimentos ricos en grasa y azúcares, además de realizar algún tipo de actividad física para eliminar los depósitos de grasa, debido a que aumentan el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿En qué situaciones no se debe calcular el IMC?
A pesar de que el IMC es muy utilizado para verificar si el individuo está por encima del peso o no, este método posee algunas fallas, y por esto, se recomienda que además de este, se utilicen otros medios de diagnóstico para verificar si el individuo está realmente por encima o por debajo del peso ideal, como la medición del pliegue abdominal. Así que el IMC no es un parámetro ideal para evaluar el peso ideal en personas con las siguientes condiciones: atletas y personas muy musculosas. Porque el IMC no diferencia si el peso proviene de la masa grasa o de la masa muscular. En este caso la medida del cuello es una mejor opción. Ancianos. Porque no toma en consideración la reducción natural de los músculos en esas edades. Durante el embarazo. Porque no toma en consideración el crecimiento del bebé. Además de esto, es contraindicado en casos de desnutrición, ascitis, edemas, amputaciones y en pacientes encamados. Lo ideal es acudir a un nutricionista, el cual podrá personalmente hacer todos los cálculos necesarios para evaluar su peso, indicando posteriormente un plan nutricional personalizado, indicando lo que debe o no comer para aumentar o bajar de peso, tomando en consideración el estado de salud general. ¿Por qué es importante estar en el peso ideal? Es importante estar en el peso ideal porque es un parámetro que está asociado directamente al estado de salud de la persona. Tener una pequeña acumulación de grasa en el cuerpo es importante para que hayan reservas de energía. Esto servirá para que cuando la persona se enferme tenga tiempo de recuperarse. Sin embargo, el exceso de grasa se acumula en el hígado, en la cintura y también dentro de las arterias, dificultando el paso de la sangre, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Estar en el peso ideal es sinónimo de salud y de bienestar, ya que se previene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y aumenta la calidad de vida. Por lo que es importante saber que quien se encuentre por debajo del peso debe aumentar el volumen muscular para aumentar el peso de forma saludable, y que está por encima del peso, debe quemar la grasa acumulada para llevar una vida saludable.